Buenas noches y bienvenidos nuevamente a este canal. Espero que hayan disfrutado de nuestro primer video y estén listos para recibir la segunda dosis de historias paranormales que hoy tenemos para compartir con todos ustedes. Recuerden apagar la luz, ponerse cómodos y los auriculares. Déjense llevar, pues esto es miedo absoluto. ¡Mamá! Todo comenzó desde que era muy pequeño. No recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero ya dormía solo, y mis papás en el cuarto de junto. Para poder llegar a las habitaciones debía recorrer un pasillo. Del lado izquierdo se encontraban las mismas, y enfrente un baño y una pequeña bodega que mis papás acondicionaron para mí como cuarto de juego. Entre mis juguetes habían 3 en particular que llevaban batería: un Abelardo, un Barney y una pista de cochecitos de mansión embrujada, de las que cuando subí el pequeño elevador con un auto salía un fantasmita con una risa macabra. Y ahí, en ese cuarto, fue donde todo comenzó. Lo primero que empezó a suceder es que por las noches esos 3 juguetes se activaban solos. Parecía como si platicaran entre ellos y se contestaran con sonidos. Mis padres, como cualquier adulto o la mayoría, con preocupaciones, pendientes y mucho estrés, no le dieron importancia. Para ellos solo era el viento, o cualquier otra cosa que pudiera explicar el sonido, menos algo paranormal. Y creo que ese es el error que cometen muchas personas. Después de algunas noches consecutivas en las que los juguetes se activaban solos, la mejor solución fue sacarle las baterías. Los ruidos no regresaron, y un par de meses después nos mudamos, pues mis padres se estaban separando. Y así dejamos atrás y en el olvido ese primer contacto o experiencia paranormal. Nos pasamos a vivir por un tiempo a la casa de mi abuelita, pero mi madre y ella empezaron a notar un comportamiento nuevo en mí. En mi cuarto había un ropero antiguo, y me han contado que yo solía encerrarme en él y platicar solo. Hacía preguntas y me reía con otro niño, un amigo imaginario u otra cosa. Jamás les confesé la apariencia de aquel ser. El único recuerdo que tengo es entrar al ropero, cerrar la puerta y prender una pequeña lucecita roja de las que traen algunos llaveros. También recuerdo que mis piernas estaban encogidas, como dejando espacio para alguien más enfrente de mí. Aquella casa era muy similar a la primera, solo que el baño quedaba enfrente de una bodega, aunque las puertas no coincidían directamente. También tenía aquel pasillo que nos llevaba a la sala. Como aún era pequeño, solía ducharme con la puerta abierta y solo cerrar el cancel del baño, de los de acrílico opaco para no mojar. Pero, mientras me encontraba ahí dentro, una presencia de apariencia muy oscura se colocaba justo afuera del marco de la puerta del baño. Pues a pesar de que el pasillo no era muy iluminado, en ese momento se hacía mucho más denso y oscuro el ambiente. Todas las tardes durante meses, estando ahí dentro con el cancel cerrado y no pudiendo ver claramente esa sombra, solo me apresuraba para terminar de ducharme y desde ahí mismo, sin abrir, gritarle a mi mamá para que fuera por mí y poder salir. Hasta que un día mi mamá no se encontraba a la hora de mi baño, solo mi abuelita. Y aunque renegué e hice todo lo posible para no entrar ahí por el miedo que me causaba, terminó mandándome a la ducha. Mientras me quitaba el shampoo de la cabeza, con mucho cuidado, para que no cayera en mis ojos y no tener que cerrarlos, vi que varias sombras pasaban por la puerta del baño y se dirigían a aquella bodega. Yo pensaba, es mi mami. Así le decía a mi abuelita. Es mi mami, seguía pensando, para no aceptar lo que mis ojos veían, y le llamé. ¡Mami, ven! Pero, ¿qué pasó, hijo? Me contestó por la ventana del baño, que colindaba con el lavadero. Esas sombras no eran ella. Al escucharme llorar, se apresuró, dio la vuelta y entró al baño. Me acompañó mientras terminaba, y luego se quedó conmigo hasta que mi madre regresó.
Yo me quedé dormido y no supe si le contó a mi mamá o no lo que pasó ese día. No volví a comentar nada tampoco, ya que por un tiempo todo parecía normal, hasta que de nuevo me quedé solo y lo vi. Para aquel entonces ya estaba en la primaria, y para ventaja de mi mamá y de mi abuelita, que ambas trabajaban, la escuela quedaba exactamente a media cuadra de mi casa. Así que al salir, una maestra miraba que caminara unos cuantos metros y entrara a casa. Al llegar de la escuela, me quedaba en la sala viendo televisión, hasta que llegara mi mamá, y evitaba siempre caminar por aquellos pasillos mientras estuviera solo. Mientras miraba las caricaturas, del cuarto en donde se encontraba el armario, vi de reojo, por mi lado izquierdo, cómo la silueta pálida de una cabeza se asomó. Como de la altura de un niño, me quedé paralizado. Cuando reaccioné, volteé rápidamente y ya no estaba la silueta. Como aún era mediodía, decidí ir a revisar, y a unos pasos de la puerta escuché un ruido que provenía de adentro del cuarto. Lentamente me acerqué y con cuidado me asomé. La puerta del armario se encontraba abierta y se estaba moviendo muy ligeramente, como si recién la hubieran abierto. Desde ese día, las luces se prendían y apagaban solas, al igual que la televisión. Se abrían las puertas y las cosas se perdían. Mi madre conoció a otra persona. Estuvieron saliendo un tiempo y luego quedó embarazada de mi hermanito. Así que nos mudamos una tercera ocasión. Por un tiempo todo se mantuvo en calma. Una noche mi madre lavaba los trastes. Me pidió que por favor sacara la basura. Sin muchas ganas de hacerlo, aún así me levanté del mueble de la sala. Puse toda la basura en una bolsa. La parte de enfrente de la casa estaba cerrada por completo. Teníamos un portón negro alto, totalmente sellado. La puerta para salir hacia esa parte estaba junto a un ventanal. Cargué la bolsa y cuando me aproximé, vi cruzar justo enfrente de mí, en el ventanal, una sombra. Pero no era una sombra normal, como cualquier otra. Era un ser, un cuerpo, pero totalmente oscuro, avanzando de una esquina de la ventana hacia la otra por donde se encontraba la puerta. Creí que esa cosa entraría y sentí mi cuerpo estremecer, al igual que una inyección de adrenalina. Solté la bolsa y salí corriendo despavorido hacia la cocina, donde estaba mi madre. Ella se asustó y se encaminó hacia la puerta nerviosa. Yo le pedí que no lo hiciera. Mamá, por favor, no vayas, al tiempo que la tomaba de su pantalón. Pero ella tenía que cerciorarse de que realmente no fuera algún ladrón o persona que haya querido entrar. Se asomó por la puerta y revisó todo el frente de la casa, pero no vio nada extraño. Nuevamente las cosas se movían del lugar, y las luces se prendían y apagaban, al igual que otros aparatos electrónicos. Las sombras que cruzaban por la casa se hicieron más frecuentes. Todo parecía un mal chiste, pues, además de todos estos incidentes, mi mamá se estaba separando de mi padrastro. Todo se puso cada vez más tenso, hasta que un día tuve que dar la cara por mi mamá y enfrentarme a él. Algo que para un niño de 12 años en esa época era imposible, pero fue lo que mi mamá necesitaba para terminar de armarse de valor y sacarlo de la casa. Él se fue a vivir una casa pequeña en un fraccionamiento nuevo, y de vez en cuando mi mamá llevaba a mi hermanito para que lo visitara, pues al final él era su padre. En una de esas ocasiones, en casa de mi padrastro, mi madre sintió el ambiente muy pesado y vio en una pared un símbolo muy extraño. No sé si fue la imaginación de mi mamá, pero ella asegura que además estaba pintado con sangre. Ella dice que por su trabajo de enfermera reconoce muy bien la sangre fresca o seca, como en aquel símbolo. No tardó ni una semana para que mi mamá, al llegar del trabajo a casa, me compartiera que tenía un dolor en la espalda muy fuerte, que no cedía con desinflamatorios ni con medicamentos. Llegaba y me pedía que yo me parara en su espalda y caminara para intentar aliviar la molestia. A la semana siguiente, además del dolor de espalda, mi madre llegaba con un humor infernal. Prácticamente llegaba a gritar por todo y a regañarnos a mí y a mi hermanito, sin razón alguna. Era algo de no creer. Ella estaba irreconocible. Le contó a una de sus amigas del trabajo. Le recomendó ir con una bruja que conocía, que no perdía nada con intentar si ya había probado cosas distintas y no le habían funcionado.
Después de pensarlo un rato y algo escéptica aún sobre lo que su amiga le dijo, ella accedió y fue con la bruja. Al llegar, la hicieron pasar a un cuarto pequeño y se sentó en una mesa frente a ella. Mi mamá no sabía por dónde comenzar ni qué decirle, pero no hizo falta. La bruja le dijo: te están haciendo un hechizo. La persona que está detrás de ti es un hombre no muy alto. Tiene la tez algo oscura y su complexión es delgada. Y poco a poco la bruja fue describiendo detalladamente a mi padrastro. Le sugirió a mi madre que se protegiera con algunos amuletos y a nosotros igual. Ella asintió con la cabeza, aceptando lo que la bruja le proponía. Poco a poco mejoró todo en casa, pero para las fechas de Navidad cercanas al 24 y 31 de diciembre yo tenía que dividirme. Pasar 24 con mi madre y 31 con mi padre. La familia de mi madre se quedó en un lugar llamado Bacalar y la de mi padre en Mérida. Así que el día 1 de enero mi madre fue a Mérida por mí, a recogerme a casa de mi abuelita paterna, para que regresemos juntos a Bacalar con su familia. Les repito, todo estaba bien para esas fechas. De regreso, era yo quien controlaba la música, y mi madre manejaba, con un frasco de crema de cacahuate en los portavasos, al que por ratos le daba una cucharada y se la llevaba a la boca. Veníamos platicando muy a gusto. Miré hacia mi teléfono para cambiar de canción y regresé la mirada al camino. Todo fue por una fracción de segundos. En ese momento, vi que nos empezamos a cambiar de carril. Se me hizo extraño, ya que son de las carreteras de doble sentido, y no había un auto delante de nosotros como para estar rebasando. Miré a mi mamá y ella estaba congelada, tenía la mirada perdida. Me quedé atónito y luego empecé a llamarla. Mamá, mamá, mamá. Pero ella no reaccionaba. Cuando de pronto un auto se asomó justo enfrente de nosotros, seguía sin reaccionar. Poco a poco nos fuimos encimando también sobre el acotamiento. ¡Mamá, mamá!, le dije mientras la tomaba del brazo. Ella reaccionó y volanteó, pero al hacerlo bruscamente, para no impactarnos contra el auto que venía de frente, perdió el control. Nos salimos de la carretera por el lado de nuestro carril, hacia un pequeño cerrito. Los asientos se desprendieron en ese momento. Luego, cayó en forma horizontal sobre sus ruedas. Unos momentos después, pudimos salir del auto. Aún nos encontrábamos algo mareados por el accidente. Mi mamá tomó algunas fotografías del auto y se las envió a mis familiares, y les dijo que pasaran por nosotros al lugar del accidente. La persona que venía de frente a nosotros se detuvo y se acercó para ver que nos encontráramos bien. En casa de mis familiares, revisando las fotografías, nos dimos cuenta que en 2 de ellas aparecía una sombra. En la parte del rostro se miraba color blanco y todo lo demás negro. Después de pasar unos días con nuestros familiares, regresamos a Mérida, y esa misma semana mi madre llevó a mi hermanito a ver a su papá. Después de insistir por un rato para que la abrieran, ella decidió entrar por una corazonada. Se dirigió a la habitación de mi padrastro y fue cuando lo encontró. Él había muerto. Se encontraba boca abajo con un charco de sangre que salía por su boca. Los doctores determinaron que había sido un infarto, pero no explicaba la cantidad de sangre que había salido por su boca. En esos días, mi madre visitó nuevamente a la bruja, y ella le explicó que mi padrastro había hecho un pacto con la muerte. Había hecho un pacto para que ella se llevara a mi madre, pero no pudo hacerlo, ya que en el momento del accidente me encontraba con ella y no podía llevarse a un alma inocente. Lo que me protegió a mí ayudó a mi madre, pero el pacto no podía romperse. La muerte se tenía que llevar a alguien, y para cumplir el pacto regresó por él. Después de todo eso, las cosas mejoraron en casa, pero pasados los meses, mi madre volvió a sentir la pesadez en los hombros y su mal humor exagerado. Ella regresó con la bruja, ya un poco cansada, para preguntarle por qué aún seguía sintiendo esa pesadez en los hombros. Él aún está detrás de ti.
lo llevas en la espalda, y le sugirió sanar la casa. A las 2 semanas, la bruja acudió para realizar una limpia, con hierbas y otras cosas. Pero al terminar, lo más extraño de todo en ese momento fue que las telarañas quedaron totalmente negras, de un negro muy profundo. Por fin, por primera vez en mucho tiempo, disfrutamos realmente de una paz en casa. Hasta que un día, al llegar de la escuela, me acosté a dormir. Apenas me dormí, desperté en mi sueño, en un cuarto totalmente blanco, y a 5 metros de distancia se encontraba mi padrastro, de frente a mí. Él empezó a caminar a un paso veloz, casi como corriendo. Yo pensé que me haría daño, pero al tenerlo justo enfrente de mí, él me abrazó y desperté. Me incorporé y me senté en la cama. Cuando levanté la mirada, vi una sombra negra sentada junto a mí. Caí desmayado. Y después de ese día, nunca volví a sentir absolutamente nada, ni percibir nada extraño. Aún no entiendo el significado de aquel sueño. Solo sé, y espero, que a pesar de todo el mal que nos ocasionó, se encuentre en un buen sitio. Muchas gracias por escucharme. Ojalá que el video de hoy haya sido de su agrado y los mantenga inquietos toda la noche. Si realmente les gustó, no olviden compartir, dejar su manita arriba y suscribirse para que no se pierdan el del próximo viernes. Esto fue Miedo Absoluto. Dulces pesadillas.